Ese seminario Clásicos del Derecho Constitucional que han organizado Lucía Alonso y Rafael Bustos, nos parece al equipo médico habitual que es importante leer los clásicos en tiempos digitales más, porque hay mucha inmediatez. Parece que tenemos información, pero cada vez es peor. Y lo que no tenemos es reflexión ni formación. Pues los clásicos siguen siendo sugerentes, informativos, y de otra manera de aprender a argumentar. Algunos están más descontextualizados que otros, pero nos parecía que era importante. Hablamos primero de Zagrebelsky, el diritto mite, el derecho por principios, que es un tema importante. Y hoy va a hablar Luis López Guerra de la ley y expresión de la voluntad general, un libro clásico de Raymond Carré de Malbert, libro de 1931, muy francés, ya lo verán, muy estilo francés, ¿no? Retórico, la grandeur, ¿no? Va a presentar a Carré de Malbert Lucía Alonso, que es un personaje importante en el positivismo en Estrasburgo, y voy a decir dos líneas de Luis López Guerra, porque siempre dice no necesita penetración, pero algunos son extranjeros, ¿no? Entonces, Luis López Guerra ha sido catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III, ha sido letrado del Tribunal Constitucional, magistrado del Tribunal Constitucional, magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y presidente de una sección. Ha sido también secretario de Estado de Justicia, de manera que no es un constitucionalista solo de libros, sino que tiene una gran experiencia y luego pues, ha dirigido una escuela amplia, entre las que se encuentra la directora del Centro de Estudios Constitucionales, Rosario García Mamut, que en la actividad incesante de la acción del gobierno y del centro pues, ha hecho un hueco para venir a escuchar a su maestro. Adelante. Bueno, una pequeñísima breve semblanza sobre la biografía y la obra del autor de la obra que se comentaba en el seminario. Raymond Carré de Malbert fue un jurista francés, uno de los constitucionalistas franceses más importantes. Nació en Estrasburgo en 1861, que es la ciudad donde murió también en 1935. Fue profesor de Derecho Público en varias universidades, entre ellas Caen o Nancy, pero a la institución a la que estuvo más vinculado durante toda su vida fue a la Universidad de Estrasburgo. Tuvo una relación muy estrecha con esta universidad, incluso en la época en la que permaneció en la zona, la región, bajo la soberanía alemana. Y después de su incorporación a Francia en 1919. La visión del derecho de este autor es una visión profundamente positivista, como ha dicho Francés, como ha dicho Javier, y fuertemente influenciada también por el derecho germánico de la época, el derecho germánico de Internet. El autor defendió su tesis doctoral en 1887, una tesis que llevaba por título Historia de la excepción en derecho romano y en el antiguo procedimiento francés. Y en cuanto a su obra, pues no es un autor especialmente prolífico, pero dos de sus obras, la teoría del Estado de 1900, que se publicó en dos monografías, 1920 y 1922, y la obra que comentamos hoy, la Ley y expresión de la voluntad general, que se consideran clásicos del derecho, como lo demuestra el seminario que celebramos a continuación. Es uno de los autores más citados dentro de la doctrina francesa, por los juristas franceses, pero es verdad que ha tenido una influencia limitada en la doctrina en el extranjero. Entre las partes más interesantes y quizá controvertidas de su doctrina es el concepto de ley, precisamente. El concepto de ley dentro del derecho constitucional, que sigue pesando en el pensamiento francés, y que es lo que creo que vamos a analizar a continuación con Ani. Sí. No me detengo más, dejo paso sin dilación al ponente. Sin límite de tiempo, Luis. Bueno, muchas gracias y buenos días. Y bueno, yo debo decir que cuando me llamó Javier para un autor, que si quería comentar algún autor, un libro clásico, yo me acordé que hace ya años me pidió una colección que dirige a Alejandro Sáenz Arnaiz y Víctor Ferrer, que les hiciera un prólogo a la ley y expresión de la voluntad general hace un montón de años, de Carré de Malbert. Yo no sé exactamente por qué me lo dijeron, yo creo que porque Carré había sido profesor en Estrasburgo, yo estaba allí entonces, bueno, pues me dice que sí, y cuando hablé con
con Javier, releí mi prólogo y más o menos, sigo más o menos de acuerdo con lo que dije entonces, o sea que me servía. Y sobre el autor, yo querría añadir un poco, él tiene, Carré Malbert fue profesor en Estrasburgo y además, interesante porque sucedió justo cuando acabó la Guerra Mundial a Paul Lavand, que también es profesor de Estrasburgo, que había sido el gran teórico, podemos decir, del derecho constitucional alemán, y al mismo tiempo coincidió en Estrasburgo con otro profesor, Robert Retzloff, que tenía una trayectoria distinta. O sea, Carré Malbert, su familia era alsaciana. Cuando los alemanes entraron en Alsacia, la familia se fue, pero Carré siempre fue muy patriota y nacionalista y quería volver, y estuvo incluso su tiempo en Nancy, cerca de Alsacia, y por fin, cuando acabó la Guerra Mundial, volvió de catedrático francés, volvió a Estrasburgo. Y con Robert Retzloff pasó lo contrario, es decir, él nació también en Alsacia, pero él, como estaba en zona alemana, ha sido catedrático alemán, le mandaron a Rostock, pero cuando acabó la guerra, pues quiso volver a Estrasburgo porque quería estar allí, entonces cruzó, ahí tiene un libro muy interesante en que cuenta cómo en medio de la derrota y la revolución alemana cogió un tren y consiguió llegar a Estrasburgo para que le pillara allí el fin de la guerra, entonces ser catedrático en Estrasburgo. Y es curioso porque tanto Retzloff como Carré de Malbert, hombre, está un poco a caballo entre la doctrina alemana de la época y la doctrina francesa, pero comparten muchos puntos de vista. Es decir, Retzloff tiene toda la teoría del parlamento auténtico o inauténtico, también, como veremos, pues Carré, bastante crítico del sistema del absolutismo parlamentario. Hay una especie de escuela de Estrasburgo que se prolongó luego en la doctrina francesa y que se plasmó incluso jurídicamente, pues casi en la Constitución del 58, y que se contraponía, aunque yo la verdad lo he leído un poco, pero tampoco, en fin, no es mi especialidad, se contraponía con la llamada Escuela de Burdeos, que era más sociológica, menos positivista, pero de cualquier forma, digo, Carré, hay que tener en cuenta que nos movemos en este ámbito de doctrinas o influencias alemanas y francesas. En el caso de Carré, como decía aquí, él era francés, pero era muy francés. Quiero decir, la obra inicial suya, la obra básica, era la contribución a la teoría general del Estado. Es una contribución a la teoría general, y además era un positivista acérrimo, pero lo que hace básicamente es de doctrina francesa. Es decir, la idea de Carré es que los principios de la Revolución Francesa o los principios del derecho público francés, pues eran los principios generales del derecho constitucional, un poco trasladaba la visión francesa, la visión general. Y debo decir que el libro este en cuestión de la ley de expresión de la voluntad general supone un cierto cambio en cuanto a su posición inicial de contribución a la teoría general. En fin, no quiero destripar el argumento, pero como Charlie me dijo que se iba a ir antes, señalo que la diferencia, podemos ser, es que Carré, en contribución a la teoría general del Estado, se centra en el artículo 3 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el sentido de que la soberanía corresponde a la nación. De hecho, en toda la contribución general, la teoría general parte de la tesis de la posición de la soberanía del Estado en cuanto que encarna a la nación y, por tanto, la soberanía de la nación. Mientras que en la ley de expresión de la voluntad general traslada el punto de análisis no al artículo 3, la soberanía de la nación, sino al artículo 6 de la Declaración de Derechos, en el sentido de que la ley es la expresión de la voluntad general. Este cambio, que pues realmente tiene una serie de consecuencias. El artículo 3 supone que la nación, como soberana, debe actuar necesariamente mediante representantes. El artículo 6, la voluntad popular, ya deja la cuestión abierta y eso se agarra, digamos, Carré para llevar a cabo su evolución. Como dije antes, pues Carré de Malbert es muy francés, es decir, bueno, él era un nacionalista, de hecho, la posición suya fue siempre la de considerar que la doctrina francesa pues era un poco el paradigma del derecho constitucional moderno. Y él se centra en el caso francés y aparentemente este libro pues parece
unos comentarios a las leyes de la Tercera República, aunque realmente pues, tiene una proyección bastante posterior, tanto en Francia como también en forma general. Entonces, yo quería hacer un pequeño repaso en lo que era la Tercera República. Surge el régimen de la derrota francesa en 1870, frente a los prusianos, se reúne una Asamblea Nacional que se encarga de construir un nuevo orden constitucional, pero la Asamblea Nacional no redacta una constitución, no podían hacerlo porque estaban muy divididos entre monárquicos, republicanos, de varias tendencias, republicanos, etc. Y entonces lo que hace es, el año 75, es redactar 3 leyes constitucionales muy breves, además de carácter orgánico. Una ley de 25 de febrero, que es la que usa sobre todo esto cabe, que se refiere a la organización de los poderes públicos. Otra ley, también del 35, sobre la organización del Estado, y una tercera ley constitucional sobre las relaciones de los poderes públicos. Pero son leyes muy cortitas, básicamente de tipo orgánico. Y establecen un sistema, a ser breve, pero parlamentario muy estricto. Son un sistema bicameral, hay una Cámara de Diputados elegida directamente y un Senado elegido mediante las entidades locales. Hay un presidente de la República con poderes muy, teóricamente muchos, pero en la práctica, como se verá, pues realmente muy pocos. El presidente de la República, esto es interesante porque luego hace referencia a ello, es elegido conjuntamente por 7 años por la Cámara de Diputados y por el Senado. Y tiene un sistema parlamentario, el presidente tiene poder de disolución, pero únicamente, esto es importante por lo que se verá, con acuerdo del Senado, si no, no puede disolver. Y luego hay los ministros que son responsables. De hecho, el funcionamiento era que había un consejo de ministros con un presidente, y el presidente del consejo distinto del presidente de la República. La revisión constitucional de las leyes constitucionales la hace una Asamblea Nacional, que son las 2 cámaras reunidas conjuntamente. Y de hecho, pues no mucho, hubo algunas revisiones, pero muy escasas. Como es conocido, la Tercera República, pues tiene sistema parlamentario, pues duró bastante, duró hasta el año 40, que como consecuencia de la invasión alemana, pues se produjo una revisión constitucional radical, es decir, que dio lugar al régimen de Vichy. Y en la práctica, para acabar con eso, en la práctica, todo este sistema lo que condujo fue, esto es importante creo yo, porque está en el trasfondo de lo que cuenta Carré, una notable inestabilidad ministerial, con una precisión de la inestabilidad ministerial, cambiaban mucho los gabinetes, pero el personal político era más o menos el mismo, es decir, lo que había era cambios de silla, por decirlo así, o muchos cambios de gobierno, pero en realidad era el mismo personal político. Y hay que tener en cuenta, esto es importante, que aunque la Tercera República pues, acabó en el año 40, en la práctica de la República y la costumbre pues, se reprodujo en cuanto acabó la Guerra Mundial en la Cuarta República, es decir, entre el 46 y el 58, pues las malas costumbres, por decirlo así, de la Tercera República se prolongaron en la Constitución del 46. Este es el contexto, un poco para señalar las líneas legales del sistema. Entonces, el libro de Carré, que dice al principio, que dice, bueno, yo quiero demostrar, porque hay que pensar que Carré era un poco un positivista legal, es decir, no quería buscar explicaciones morales o sociológicas, sino basarse en el derecho. Y él quiere demostrar que el concepto de ley y poder legislativo, los elementos fundamentales del régimen de la Tercera República, deben entenderse a partir de la Declaración de Derechos de 1789. Esto no deja de ser, para empezar, un poco contradictorio, me han señalado algunos comentaristas, porque claro, Carré era un positivista, pero la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano no estaba en vigor durante la Tercera República, es decir, que tenía que basarse en un texto que realmente no era un texto positivo. El libro es interesante porque bastante
muy francés, un sistema muy lógico, deductivo y además bastante dinámico. Es decir, llega un momento en que el mismo autor al final pues dice, bueno, yo empecé con una cosa y acabo pues de nuevo, no muy, dice, en la conclusión, dice, al principio de esta obra nos prohibimos pretender realizar una discusión crítica, pero al término de nuestro estudio parece que la crítica surja y se imponga por sí misma, al ser tan manifiesta la contradicción establecida entre la idea primera de donde procede la teoría de la ley como expresión de la voluntad general y los resultados positivos a los que condujo finalmente dicha teoría. Es decir, parece que yo empecé pensando algo, hombre, en un estilo literario, ¿no? Pero pensando algo, pero hay un movimiento dinámico a lo largo del libro. Yo, quizá porque los de mi generación pues siempre hemos sido un poco hegelianos, pues empiezo a pensar en términos de tesis, antítesis, síntesis. Es decir, que más o menos es toda una teoría, la objeción intenta hacer una especie de propuesta final. De forma que lo que voy a hacer, siguiendo esta línea, pues es un poco seguir la línea expositiva del libro, sobre todo teniendo en cuenta que los aspectos que más me llaman la atención pues son los que resultan de la lectura actual del libro. Es decir, la lectura de un libro pues se ve influida por lecturas posteriores. Se puede decir que, como se habló, la influencia de Kelsen en Sieyès, ¿cómo puede ser eso? Pero claro, cuando uno lee a Sieyès es porque antes ha leído a Kelsen, entonces lee a Sieyès desde Kelsen, en realidad, realmente, pues los autores posteriores son los que influyen en los anteriores. Bueno, hay un primer capítulo donde plantea el tema. Y vamos a ver, el artículo 1 de la Ley Constitucional de 1875 dice: el poder legislativo se ejerce por dos asambleas, la Cámara de Diputados y el Senado. Esa es la afirmación. Claro, dice, bueno, y además está evidente que se ejerce únicamente por ella. O sea, no todo el poder legislativo lo tienen solo las cámaras. Es verdad que el presidente tiene iniciativa legislativa, el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, pero la iniciativa no es legislación, es iniciativa. Y es verdad que tiene la promulgación, pero tampoco eso es legislación. La legislación lo tiene únicamente el Parlamento. Esa es la fase final. Claro, y esto lo que plantea las cuestiones es exactamente qué entendemos, si la ley la hace el Parlamento, qué entendemos exactamente por ley o por poder legislativo. Y entonces entran algunas discusiones doctrinales sobre qué debe entenderse por ley, que son interesantes, algunas son históricas, pero vamos, yo creo que a veces es importante verlo. Él luego descarta que la ley haya que definirla, para ahora decir, como norma general, aunque le pasa a Rousseau y demás, que dice, bueno, si miramos a nuestra ley, a nuestro derecho positivo, en ningún sitio dice que la ley tenga que ser una norma general. Esta no es lo que define a una ley. Entonces, entra en la idea, se pregunta o examina hasta qué punto pues, son válidas las teorías que dicen que una ley se define por su contenido material, es decir, por lo que regula. Y esta parte es interesante, puede parecer antigua, pero es verla siempre, porque entra en una crítica de lo que se ha considerado el dualismo en el sistema alemán tradicional, es decir, la idea de cómo la soberanía correspondía inicialmente al rey, sin embargo, para garantizar los derechos de la sociedad civil, lo que se hace es que se encomienda a las asambleas que lleven a cabo la regulación de aquellas materias que afectan a las relaciones jurídicas y a la legislación de los particulares. De forma que el concepto material de ley pues sería el concepto de norma jurídica que regula esta relación. Sin embargo, todas aquellas disposiciones que no se refieren a relaciones entre los individuos, sino a la organización del Estado, pues administrativa, burocrática, etcétera, eso siguen estando dentro de la esfera de la soberanía, de la competencia del rey. Es materia reglamentaria, por decirlo así, entonces habría un concepto material de ley, esta materia de tipo jurídico, y luego habría el área fuera de la ley, que sería la del tipo reglamentario. Es decir, que habría una dualidad jurídica. Entonces, él dice incluso, de esta parte, dice, claro, en la práctica, sin embargo, las asambleas muchas veces entran en materias que quieras que no, pues tienen que ver con el Ejecutivo, pues materia de tipo administrativo o materia de tipo presupuestario, por ejemplo. Pero dice, bueno, pero estas leyes entonces, como están fuera de la materia usual de la ley, son leyes
exclusivamente formales, y son leyes que tienen forma de ley, pero que entran en materias que no tienen que ver con la ley. Entonces, Carrera dice, esto tampoco tiene ninguna base en nuestro derecho positivo, porque la ley es lo que hace la Asamblea, sea en la materia que sea. Es decir, no existe un límite al contenido de la ley, y entonces hablar de ley meramente formal no tiene sentido. Todas las leyes, por definición, son leyes formales porque son hechas por el Parlamento y únicamente por el Parlamento. Con lo cual, dicen, ni la doctrina de la generalidad de la ley, ni la doctrina del contenido material de la ley, el sistema germánico, no sirve. Entonces, ¿dónde está el contenido de ley en nuestra Constitución, en nuestro sistema político francés? Entonces, él lo que dice, y digo textualmente, dice, las fuentes de la noción constitucional de ley en Francia se encuentran en los principios que desde el inicio de la Revolución fueron establecidos por los fundadores del nuevo derecho público francés en lo relativo a la ley y el poder legislativo. Es decir, cuando él dice, bueno, si no van estas doctrinas, qué principios tenemos para saber lo que es la ley? Entonces dice, bueno, pues tenemos la tradición a partir de la Revolución Francesa. Y, más concretamente, él viene a decir, y aquí encontramos un aspecto fundamental, que es el artículo 6 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Que dice también textualmente, la ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir personalmente o por sus representantes a su formación. Es decir, que los representantes son los, obviamente, como el público en general, el pueblo no puede estar presente en una asamblea, son los representantes los que expresan la voluntad general. Y entonces él, también en este primer capítulo, que es donde muchas partes, claro, entonces vamos a distinguir cuando hablamos de órganos del Estado, aquellos son representantes de la voluntad general, que tienen este contacto directo, y los que son funcionarios. No pueden ser electivos, pero que no representan a la voluntad general. Un funcionario tiene un poder, digamos, secundario, que no deriva directamente de la voluntad general. Si se trata de una cosa, tiene la voluntad general, y funcionario es otra. Entonces, dice esto, hay que pensar que cuando se establecen las leyes constitucionales de la Tercera República, se hacen confiriendo la potestad legislativa, es decir, esta ley de expresión de la voluntad general, se la confieren a un órgano representativo, se la confieren a las cámaras. Nada más que a las cámaras, curiosamente. Dice, claro, ¿por qué? Dice, claro, cuando se establecen estas leyes, había esta confrontación de sectores monárquicos, sectores conservadores, sectores más radicales, republicanos, y se llegó a una especie de acuerdo. No se estableció un régimen radicalmente democrático, en el sentido de que la voluntad popular pudiera expresarse por varias vías, sino un régimen de tipo representativo, en el cual eran los representantes los que llevaban a cabo la expresión de la voluntad popular. Esta diferencia para él es importante, pero vamos a ver cómo se traduce esta voluntad general, cómo se traduce en la práctica. Y en la práctica, ya empieza diciéndolo, pues es la voluntad del Parlamento, la representación, la que se utiliza para trasladar esta voluntad general. Entonces, esto, claro, lo hace él desde la perspectiva de que él quiere interpretar el ordenamiento francés, viéndolo desde la perspectiva de la Revolución Francesa y de la Declaración de Derechos. Y entonces procede, en los siguientes capítulos, a demostrar cómo efectivamente en las leyes de la Tercera República pues se ha hecho esa traslación de la voluntad general a la voluntad parlamentaria. Ya adelanto también, para que lo sepa Xavi, que antes de irse, que especialmente él, a lo que llega a la conclusión, es a un régimen de absolutismo parlamentario, es decir, que supone una base de la tesis, podemos decir, para la cual coloca la tesis posteriormente. Entonces, va haciendo varios exámenes en los diversos capítulos. En el capítulo 2 se refiere, bueno, ¿qué pasa con el reglamento? Es decir, si hay la ley es expresión del poder legislativo, ¿qué ocurre con los decretos presidenciales? Y viene a decir, bueno, están reconocidos el poder ejecutivo, la función ejecutiva, está reconocida también en las leyes constitucionales, pero no tiene un ámbito normativo propio. Es decir, obviamente, si puede llevar a cabo la función ejecutiva es para ejecutar algo, y ese algo es la ley. Es decir, que en último término el reglamento tiene una posición secundaria y necesita una habilitación por parte del legislativo.
Claro, esto tiene consecuencias, yo creo que consecuencias modernas, cuando se habla, bueno, si al fin y al cabo tenemos un sistema democrático, pues qué más da si algo es regulado por ley o regulado por reglamentos, en último término una legitimación democrática. Entonces, Calvet dice, aquí es que hay que distinguir. Efectivamente, la regulación legal tiene la ventaja de que es transparente y se lleva a cabo de forma de discusión pública en el Parlamento y demás, y el reglamento no. Pero eso no es lo que diferencia el reglamento de la ley. Lo que diferencia es el origen, directo o no directo, de la voluntad general. Es decir, que la ley efectivamente viene de la voluntad general y el reglamento pues viene de una habilitación que lleva a cabo luego el Ejecutivo, pues ya según su forma de ver la cuestión. Entonces, claro, resultado de todo esto. Primero, no hay reglamentos independientes. Es decir, la legislación le corresponde al Parlamento y el Ejecutivo puede hacer reglamentos con habilitación legislativa, y si no, no. Él además niega la teoría de que a veces se decide incluso ahora, de que el reglamento es al fin y al cabo una variación de la delegación legislativa. Dice, no tiene nada que ver, la legislación delegada no tiene que ver nada con el reglamento. No es que el Parlamento ceda su potestad legislativa, el Parlamento legisla, lo que pasa es que deja a la ejecución, al poder normativa, al poder ejecutivo. Y otra cosa interesante, él considera que no hay reglamentos independientes, como dije antes, aunque viene a decir, es verdad que no tiene sentido, pero en la práctica no es extraño que a veces las administraciones pues lleven a cabo regulaciones internas de organización, funcionamiento y demás, sin una clara habilitación legal. Él baja sobre eso, diciendo, bueno, ¿qué se va a hacer? Es que me parece que son una necesidad difícil de pasar. Pero sobre todo, y eso tiene interés en el caso francés, viene a decir la habilitación legislativa que resulta de la atribución del poder legislativo del Parlamento no tiene límite. En otras palabras, no hay ningún mandato en nuestras leyes que establezcan una limitación de las materias que pueden confiarse al reglamento parlamentario, al reglamento ejecutivo. Entonces, de hecho, no existe, es decir, que en la práctica pues la capacidad de revisión al reglamento es ilimitada. Y en la realidad esto se hizo evidente en el caso de la Tercera República, durante la Primera Guerra Mundial, en que efectivamente las habilitaciones que se llamaban los gobiernos durante la guerra, pues el sistema siguió funcionando, pues se llaman habilitaciones prácticamente ilimitadas. Es decir, y de hecho se encuentra que no existe en los leyes constitucionales un límite a esta capacidad. Pero es un problema que se ve desde la perspectiva actual, puede llamar la atención, pero en el sistema este de absolutismo parlamentario, pues en aquella época era como funcionaba. Claro, esto lleva al tercer capítulo, en que sigue viendo esta situación y viene a decir, bueno, pero es que entonces no hay unas normas, si el poder las cámaras tienen el poder legislativo, no hay unas normas superiores a la ley que puedan de alguna manera limitar esta capacidad legislativa. Quiere decir, no. Dice, hombre, en la tradición francesa se ha hablado mucho de la existencia de unas normas superiores. Desde la Revolución pues habló del poder constituyente frente al poder constituido, lo que existe en la tradición francesa, la declaración de derechos, etc. Pero en la práctica, viene a decir, incluso en la práctica, lo que ha habido ha sido el predominio, la soberanía del legislativo. Esto se ve mucho en la Constitución del 75 por varios motivos. Uno, por la brevedad, porque son leyes tan cortas que realmente no establecen mandatos materiales que supongan una limitación del legislador. En cuanto a la tradición, aquí Calvet entra en unas disquisiciones que yo creo que son interesantes. Dice, hombre, se puede hablar quizá de tradición o convenciones constitucionales que vayan limitando la capacidad del legislativo. Pero vamos a ver, el principio que él defiende es lo que los anglosajones llaman exclusionary rule, es decir, la regla de la exclusión. Lo que no está en el texto de la Constitución o de la ley no nos vale. Porque, ¿qué pensaban los que hicieron la visión originalista? ¿Qué pensaban los que hicieron el texto inicial? Pues no hay forma de saberlo. Unos pensaban de una forma, otros pensaban de otra. Y en cuanto a las convenciones constitucionales, pues si no está en el texto, hasta qué punto pueden realmente vincular al legislador. Por lo cual viene a decir,
no tenemos una norma superior. A lo cual se sigue planteando, bueno, pero es verdad que las leyes constitucionales prevén una forma de revisión constitucional. Es que esta revisión constitucional es un poco de broma, porque es una revisión que hacen el mismo legislativo. Se reúnen el Senado y la Cámara de Diputados con mayoría absoluta, con lo cual estamos exactamente igual que antes. Es decir, no tenemos una norma supralegal que nos sirva ni formal ni materialmente. Y claro, esto le lleva también a decir, en Francia, entonces, no es posible que tengamos una revisión judicial de la normativa legal. ¿Por qué? No tenemos ningún mandato que lo ponga ni ningún punto de referencia. Hombre, es posible la revisión jurisdiccional de las decisiones reglamentarias. En esto Carré acepta la teoría de niveles jurídicos en el sentido de que el reglamento debe estar sujeto a la ley y revisado jurisdiccionalmente. Pero la revisión de la ley como tal, él se fija en los Estados Unidos y vamos a ver, es que en Estados Unidos efectivamente existe una diferencia que establecen las jurisdicciones de los Estados y la jurisdicción americana entre el pueblo y la legislatura. El pueblo aprueba la Constitución de una forma u otra y la legislatura aprueba las leyes, pero la supremacía la tiene la Constitución. Sin embargo, en el sistema francés pues no hay nada por el estilo. Es decir, realmente lo que tenemos son unas normas iniciales, leyes constitucionales, que son primero muy cortas, muy breves, segundo variables a discreción por el legislativo. Entonces, en cierto momento, Carré se pregunta en este capítulo, bueno, entonces Francia ahora tiene una constitución, o no la tiene. Y dice, bueno, solo aparentemente, porque aquí hay unas leyes constitucionales, en realidad no hay una diferencia entre el legislador y el constituyente. Con lo cual, como el legislador expresa la voluntad general, pues la voluntad general sigue siendo, digamos, un elemento que justifica la acción del legislador sin ningún tipo de limitación, digamos, jurisdiccional. Bueno, entonces es interesante porque en el siguiente capítulo se dedica a una cuestión meramente formal, pero que tiene interés, que dice que la normativa francesa no tiene una forma de expresión de la ley que suponga un mandato. Es decir, que no se dice, pues esta ley aprobada se obliga a todos los ciudadanos. Dice, no, porque es absurdo, porque el pueblo no puede, una persona no puede obligarse a sí misma. Claro, como partimos del hecho de que el pueblo está representado en su totalidad en la Asamblea, la ley aprobada por las cámaras es la ley aprobada por el pueblo, y claro, el pueblo no se da orden a sí mismo. Y él dice, esto aquí supone una diferencia notable con otros sistemas en los que se mantiene la teoría de la soberanía del rey, vuelve un poco al dualismo germánico. Hay que pensar que él estaba en esta situación y conocía por sistema. Es decir, un sistema dualista, el rey es el soberano, la Asamblea prepara las leyes, las redacta, pero la fuerza obligatoria deriva del mandato del rey. Claro, que esto nos podría conducir a discusiones sobre exactamente qué significa sanción, publicación y promulgación de las leyes, ¿no? Pero vamos, en el sistema francés él lo utiliza y dice, no, aquí no hay mandato por ningún sitio de establecimiento por parte de la voluntad general representada en el Parlamento, que es lo que lo lleva a cabo. Es interesante porque, ya digo, es una cuestión formal, pero viene a mostrar que efectivamente considera que no existe ninguna fuente de legitimidad que no sea la misma voluntad general expresada parlamentariamente. Claro, y entonces ya es cuando entramos en la parte de antítesis, porque viene a decir, bueno, a la vista de todo esto, es evidente que tenemos un Parlamento con un poder muy considerable. Entonces, ¿qué pasa con los demás poderes del Estado? Y dice, aquí, cuando se hizo la ley del 75, se quiso, aparentemente, establecer un equilibrio de poderes. Se estableció la Asamblea, que era medio conservadora, medio republicana, pues se estableció por una parte esta capacidad legislativa de las cámaras, pero se creó una figura de presidente que al parecer pues tenía unos poderes considerables, como dije antes, de disolución, de formación, etcétera, etcétera. Pero realmente el presidente de la República tiene una apariencia de poder. Primero, es elegido por la Asamblea.
la Asamblea Nacional, no es elegido por el pueblo, no tiene ninguna legitimidad propia, no representa la voluntad general porque no tiene ningún contacto, ningún link con la voluntad general. Se puede decir, bueno, pero sin embargo se puede oponer a la Asamblea cuando no está de acuerdo con las cámaras, pues lo que hace, sobre todo con la Cámara de Diputados, pues puede disolverla. Pero es que no puede, por dos motivos. Uno, porque le hace falta el consenso del Senado, con lo cual, sin el consenso del Legislativo, no puede disolver a la otra Cámara. Segundo, por la experiencia francesa, cuando se produjo la primera confrontación entre la Presidencia de la República y las cámaras, fue el caso de Macron, el presidente, que era monárquico, pues intentó disolver aquello, disolvió, hubo unas elecciones y fue derrotado radicalmente. A partir de entonces, en el 37, no se volvió a disolver porque el presidente de la República perdió la posibilidad de disolver las cámaras. Con lo cual, se encontró que no tenía este efectivo poder de enfrentarse con la expresión de la voluntad general. Esto, por cierto, es lo que usa Redslow para hablar de parlamentarismo inauténtico, porque el parlamento auténtico es donde efectivamente existe un equilibrio entre ejecutivo y legislativo. En su caso, si el ejecutivo ve que no tiene fuerza, entonces disuelve y tiene esta posibilidad. Pero en el caso francés es inauténtico, porque el ejecutivo no tiene ninguna posibilidad de disolver el parlamento, con lo cual realmente hay un desequilibrio radical. Luego, por otra parte, los poderes del presidente de iniciativa, de promulgación, son verdaderamente formales, porque el procedimiento legislativo lo tienen las cámaras. Y en lo que se refiere al gobierno, claro, el presidente es que nombra a los ministros, y de hecho es que propone por la creación de un consejo de ministros y con el presidente del consejo. Pero es irrelevante porque los ministros son responsables ante el Parlamento, con lo cual el Parlamento puede en cualquier momento echar a los ministros por las diversas vías de denegación de confianza y exigencia de responsabilidad, y entonces ahí el presidente pues no puede hacer nada. Realmente es que los nombra y los depone, pero como necesita la confianza del Parlamento, es el Parlamento realmente el que ejerce esta función. Claro, él viene a decir, aquí nos encontramos con una diferencia muy clara con el sistema británico, en que sí que existe una capacidad de disolución. Y en último término, cuando hay un enfrentamiento entre el gobierno y el Parlamento, pues entonces lo que es que se disuelve el Parlamento y se pregunta al pueblo por nuevas elecciones qué es lo que quiere. Es decir, que existe ya ahí un mayor equilibrio. Con lo cual viene a decir, esto es interesante por lo que en este momento el gobierno se convierte en un comité ejecutivo del Parlamento. Son los parlamentarios los que deciden qué ministros se mantienen o qué ministros no se mantienen. El gobierno, viene a decir Carré, es un juguete de la mayoría del momento. Es curioso que aquí en la ley no hace referencia a papel de los partidos. Luego un artículo posterior se refiere más a esto. Pero a la conclusión a que llega es el gobierno como comité del Parlamento, cuando se podría pensar en forma distinta. Claro, ya al que llega, y él lo dice ya con estas palabras, es al parlamentarismo absoluto. El Parlamento representa la voluntad general, el Parlamento es quien decide sobre las leyes, el Parlamento es quien elige al presidente de la República, el Parlamento, si quiere, cambia las leyes fundamentales, y el Parlamento es quien nombra, de hecho no nombra, lo pone y depone a los ministros. Es un parlamentarismo absoluto. No es exactamente, hace una referencia al gobierno de asamblea de la Constitución jacobina de 1793, porque el Parlamento no asume formalmente funciones ejecutivas, sino que lo que pasa es que influye sobremanera en el poder ejecutivo por esta vía de la responsabilidad. Con lo cual ya entramos en la antítesis. Dice, bueno, pero entonces vamos a ver, en la ley la expresión de la voluntad general, pero la voluntad general, que es la voluntad del pueblo delante de la nación, no pinta nada. Es decir, realmente ha habido una traslación absoluta de todos los poderes a los del Parlamento. Con lo cual, señores, si la ley es la voluntad general, entonces el pueblo, desde una perspectiva democrática derivada del artículo 6, la voluntad popular, la voluntad general, debe estar por encima del Parlamento y por encima del gobierno. Es decir, de alguna manera tendría que haber algún sistema, cuando hay una discrepancia, o clara discrepancia
entre Parlamento y Gobierno, por ejemplo, pues el pueblo tendría algo que decir. Claro, esto supone una variación con respecto a la teoría clásica, que es la que pone la contribución a la teoría general, que es que la nación no puede actuar por sí misma y tiene que actuar exclusivamente mediante los representantes. Con lo cual, los representantes realmente se convierten en un órgano que ejerce una función determinada. Cómo se los elija tiene menos importancia. Al cabo, lo que tienen que hacer es manifestar la voluntad de la nación. Pero si partimos del artículo 6 es distinto, porque ya se lee la voluntad general, entonces ya no se trata de que únicamente actúe con una función de establecer leyes, sino que tiene que trasladar la voluntad general al ámbito legislativo. Y aquí es lo que nos encontramos con este problema. Es decir, ¿cómo es posible que esta antítesis? ¿Cómo queremos decir que la ley es la expresión de la voluntad general cuando realmente es la expresión de la voluntad de unos representantes que puede que coincida con la voluntad general o puede que no coincida? ¿Cómo vemos esto? Él, antes de entrar a las conclusiones, pues ya hace una serie de referencias a la relativamente reciente Constitución de Weimar de 1919. Y de esto nos encontramos con una vía de salir de este problema. Entonces, hace referencia a una serie de características de la Constitución de Weimar que introducen un elemento democrático, más que bien del elemento representativo, introduce un elemento democrático que hace que la voluntad popular pueda trasladarse más directamente a todas las esferas del poder. Por ejemplo, pues tenemos el referéndum, es decir, el hecho de que en la Constitución de Weimar se prevé lo que llaman el Volksentscheid, la decisión popular, que puede ser provocada por varias formas, por el presidente de la República o por la iniciativa popular, que supone ya una entrada, podemos decir, de la voluntad popular en la legislación. Otro aspecto es la elección directa del Ejecutivo por el pueblo, la elección presidencial, pues el presidente de la República de Weimar será elegido por el pueblo. El poder de disolución, el presidente que ha sido elegido por el pueblo puede eventualmente disolver el Reichstag, entonces ir a que sea la decisión electoral del pueblo la que se encarga de esto. Entonces, él no hace referencia en este aspecto al control de constitucionalidad, lo contaré un poco en el asunto, pero viene a señalar, cuando ante esta antítesis, que frente al principio meramente representativo, el artículo 6 parece exigir también un principio democrático, con lo cual en la Tercera República lo que hay es una contradicción entre la inspiración en la ley como expresión de la voluntad general y, por otra parte, la exclusión de todo aquello que no sea la actuación de las asambleas, la que hacía entonces lo que llama una oligarquía parlamentaria. Estoy resumiendo un poco, pero creo que lo fundamental es esto, es decir, ver hasta qué punto el filtro exclusivamente parlamentario pues está bloqueando una expresión auténtica de la voluntad general. Claro, las consecuencias, las conclusiones, las consecuencias de una concepción democrática es encontrar esta contradicción, posible contradicción entre la voluntad general y la soberanía del Parlamento. Entonces, ¿qué remedios parece señalar Carré como síntesis? Y digo, que forma las conclusiones de un capítulo pequeño, con lo cual lo apunta, pero luego hay que decir que lo desarrolla algo más. Hay un artículo posterior sobre las consideraciones sobre el referéndum, que es del mismo año, de 1931, pero que lo expone un poco más ampliamente. Desde luego, la voluntad del principio el resultado del principio democrático, aplicando el artículo 6 de la Declaración de Derechos, es desde luego la elección popular del Parlamento. Eso parece como lógico y además parece que es la regla usual o normal de expresión de la voluntad popular. Incluso Carré viene a decir, no nos engañemos, la representación como tal no supone el traslado absoluto de la voluntad general a la voluntad parlamentaria, pero un vínculo muy importante de legitimidad. Y podemos asumir que efectivamente el Parlamento representa la voluntad general. Pero pues hay otras fórmulas de intervención que él parece proponer. Por ejemplo, la intervención en elección del Ejecutivo. Es decir, hasta el punto, el poder del pueblo debe trasladarse no solo al Parlamento, sino también al Ejecutivo e incluso, de alguna forma, al poder jurisdiccional. Entonces, como consecuencia,
si el Poder Ejecutivo tuviera cierta vinculación con la voluntad popular, pues parece que la subordinación funcional con respecto del Parlamento pues no queda justificada. Es decir, puesto que tanto el Ejecutivo como el Parlamento tienen un origen en la voluntad general, podemos suavizar con muchas de las exigencias de dependencia del Ejecutivo del Parlamento en aspectos reglamentarios o de responsabilidad, etc. Claro, seguimos otra vía, parte de esta intervención, pues también Carré propone la participación directa del pueblo en la función legislativa. ¿Cómo? Pues obviamente el referéndum. Y hay que decir que Carré, de las diversas vías posibles de democratización del sistema parlamentario, parece favorecer la de la democracia directa. El artículo este sobre el referéndum, pues prácticamente es una loa a las consecuencias del referéndum. Incluso viene a decir, aunque el referéndum no se lleve a cabo, o sea, la mera posibilidad de existencia de referéndum por iniciativa popular, esa mera existencia condiciona todo el sistema, aunque en la práctica pues no se lleve a cabo. Y particularmente, y aquí ya en donde Carré empieza a mí, yo lo veo muy claro, empieza a decir, claro, si admitimos la voluntad del pueblo en general como evento fundamental en la determinación de la ley, pues tiene que ser no solo la determinación eventualmente de leyes ordinarias, sino lo que se refiere a leyes constitucionales. Es decir, en último término, el elemento fundamental del sistema, si hace falta algún sitio donde intervenga la voluntad general, pues es en las leyes fundamentales. Con lo cual viene a señalar que, consecuencia del artículo 6, parece ser la necesidad de que haya un tipo especial de leyes, especialmente aprobadas por el pueblo, por referéndum, que sean las leyes constitucionales. Y sí, y aquí ya insisto que Carré lo es excesivamente claro. Después de unas leyes constitucionales, entonces hay que hacer que las leyes ordinarias aprobadas por el Parlamento de alguna forma estén de acuerdo con las leyes constitucionales, con lo cual algún tipo de intervención jurisdiccional de control de constitucionalidad parece deducirse de la intervención genérica. Hay que tener en cuenta que esta teoría no deja de plantear problemas, porque hay que pensar que Carré viene a señalar que la superioridad de las leyes constitucionales viene derivada de la intervención directa de la voluntad popular. No viene derivada de otras cuestiones históricas. Claro, piensen ustedes, a ver, ¿qué ocurre si una ley aprobada en referéndum directamente por el pueblo, pues no está de acuerdo con las leyes constitucionales aprobadas directamente por el pueblo? Es decir, puede ser inconstitucional una ley aprobada por referéndum cuando procede de la voluntad general. Yo, como ejemplo, o estoy pensando qué ocurre si una asamblea legislativa claramente con una mayoría del 95% aprobada claramente por la voluntad general se opone a una ley constitucional aprobada también por la voluntad general, pero a lo mejor con menos margen. La teoría de Carré sobre la voluntad general como origen del sistema, pues no deja de alguna forma de no encajar absolutamente con la teoría general, podemos decir, de la Stufen-Teorie, el sistema de diversos niveles de ese tipo que él señala. Bueno, desde la perspectiva actual, ¿qué análisis se puede hacer de todo esto? Yo digo que el libro de Carré aparentemente es una tercera república. En Francia se le hizo poca atención a Carré de Molbert, porque primero pues, estaba muy influido por la doctrina alemana, segundo, porque el parlamentarismo radical era el que predominaba en la Segunda República. La teoría más sociológica, podemos decir, de Duguay y otros, pues, tenía más peso que un poco Carré seguía, a pesar de todo, pues seguía un poco la línea kelseniana de los diversos niveles, y esto pues en Francia pues, no era muy estimado. Sin embargo, ¿qué pasa? Que esta teoría de los puntos de Carré resulta que cuando llega la crisis de la Cuarta República, pues la justificación teórica de las reformas del año 58 pues se hace desde la perspectiva de Carré de Molbert. Una cosa es que efectivamente fuese la teoría de Carré la que influyera en la Segunda República y otra cosa es que a lo mejor los objetivos de De Gaulle en la Quinta República pues buscaran una justificación teórica de Carré. Hay que decir que a un discípulo de Carré, que también fue catedrático en Estrasburgo, René Capital, pues fue uno de los autores de la Constitución del 58. Y claro, la Constitución del 58 es que introduce casi matemáticamente muchas de las propuestas de Carré. O sea, presidente elegido
principio no directamente, pero elegidos por el pueblo, después ya directamente, una mayor autonomía del gobierno con respecto a las cámaras, mediante diversas técnicas de racionalización, la aprobación de presupuestos, etcétera, la posibilidad de apelar al pueblo en determinadas materias y más confusamente, pues insisto que para que lo veo muy claro, más confusamente un control de constitucionalidad de las leyes, de la perspectiva constitucional, que se incluye pues, mediante la fórmula esta típica del Consejo Constitucional, que tiene sus peculiaridades, aunque ha ido avanzando. Sin embargo, y aquí es cuando empiezan las cuestiones, yo creo que Carré lo ve desde la perspectiva, no tiene muy en cuenta en la ley, aunque sí posteriormente, un fenómeno que es el de los partidos políticos. Es decir, si el parlamentarismo absoluto nos conduce, según él, a que el gobierno sea un comité directivo, el comité de la Asamblea, podemos decir, la presencia de partidos políticos que influyen en todo el sistema electoral puede conducir a la visión contraria. Es decir, puesto que un partido político controla el sistema electoral, una junta electoral y controla el gobierno, convierte a la Asamblea en el comité legislativo del gobierno. No es que el gobierno sea el comité ejecutivo de la Asamblea, sino que la Asamblea es el comité ejecutivo del gobierno. Es decir, tenemos aquí una concepción distinta. Él no da mucha importancia a esto, pero en cualquier caso, y el tema es que tal vez se da cuenta que hay una posible posición de ruptura con la situación, con la voluntad democrática, por este monopolio o filtro parlamentario. Y entonces, lo que él propone son vías diversas para romper, podemos decir, con este filtro y introducir vías alternativas. Claro, esto, si lo vemos ya desde perspectivas actuales, pues no deja de plantear preguntas. Es decir, por ejemplo, el hecho de introducir vías de democracia directa, bien por la elección de la jefatura del Estado, bien por la introducción de referéndum, incluso de referéndum por iniciativa popular. Desde una perspectiva, teniendo en cuenta el papel de los partidos, hombre, lo que parece claro es que en un sistema bipartidista, exclusivamente, la ausencia de vías de democracia directa pues puede suponer que efectivamente el Parlamento se convierta en órgano de funcionamiento del partido al que le toque ganar en cada caso y sin ningún tipo de equilibrio, con lo cual se mantiene esta disociación entre voluntad popular, Parlamento y Gobierno. Pero, por otro lado, en un sistema multipartidista, pues sí que puede ocurrir lo contrario. En el momento en que no existen partidos que propongan alternativas concretas del Gobierno a los ciudadanos, lo que hay es la existencia de un sistema multipartidista que obliga a los gobiernos a estar pendientes totalmente del equilibrio parlamentario en cada momento. Es decir, que lo viene a convertir, en este caso sí, a los gobiernos en comités ejecutivos no del Parlamento, sino de los partidos representados en el Parlamento. Es decir, que el problema de Carré, yo creo que él lo vio, aunque desde la perspectiva del multipartidismo francés, pero se puede ver también desde una perspectiva bipartidista. Claro, si esto llevamos, yo a veces lo pienso en el caso español, por ejemplo. ¿Qué vía? Nuestra Constitución es una Constitución eminentemente representativa. Es decir, el referéndum pues, prácticamente es como si no estuviera. O sea, se puede convocar un par de referéndum y los convoca el gobierno, en fin. Por otra parte, claro, con un sistema bipartidista, la alternancia al gobierno, pues se produce, pero con el problema de que el Parlamento puede convertirse efectivamente en comité legislativo del gobierno, pero son partidos muy fuertes que controlan ambas instituciones. Pero también puede ocurrir lo contrario, es decir, que un sistema multipartidista, en el momento en que no existe un control por parte de un partido fuerte de las instituciones, lo que tenemos es que el gobierno se convierte en comité ejecutivo del Parlamento. Siempre que el Parlamento tenga la capacidad de dar iniciativas, porque si no, a lo que se conduce es a una situación de bloqueo. Bloqueo en designación de instituciones, funcionamiento legislativo, presupuestario, etc. Claro, el sistema que propone Carré de introducción de vías que rompan este bloqueo, pues se puede discutir. La vía del referéndum, había falta un seminario para ver hasta qué punto los referéndums son útiles o no son útiles, teniendo en cuenta que la democracia es una democracia consociativa, que lo que exige es pactos más que decisiones
digamos, radicales. Pero, por otra parte, la segunda solución, una jefatura del Estado que al tener una justificación o legitimación popular o democrática tiene fuerza para obligar a que no se bloqueen los partidos. En el caso español no es posible, pues no es posible una jefatura del Estado representativa, porque tenemos una monarquía y a los reyes no se les elige. Lo más parecido en España a una institución muy democrática bastante sería, a mi modo de ver, la presidencia de las Cortes, que es elegida por una mayoría absoluta del Consejo de Congreso de Diputados. De hecho, la presidencia de las Cortes es la segunda institución del Estado, digamos, democrática. Está el presidente del gobierno, pero el presidente del gobierno no tiene una vinculación tampoco directa con la voluntad popular, sino bastante indirecta, porque es el resultado de una investidura, que además tampoco tiene por qué ser un miembro de las cámaras. Es decir, que si hay una autoridad parecida a una presidencia democrática, será la presidencia de las cámaras, pero claro, es una posición tan débil que no existe. Entonces, yo a veces lo veo desde la perspectiva española, las soluciones de Weimar o las soluciones de la Quinta República, hasta qué punto son convenientes o no. Porque claro, se puede decir que los partidos pueden controlar el Parlamento, pero tampoco puede excluirse que los partidos controlen al poder arbitral del presidente elegido popularmente, con lo cual también encontramos a la imaginación. Aunque con un sistema de elección presidencial, pues es posible que un partido que en principio no tiene organización o fuerza para controlar el Parlamento, sí la tenga para conseguir por votación popular tener la presidencia de la República, pues mantiene un cierto equilibrio. Como digo, son cuestiones que se plantean leyendo a Carré en cuanto a la traslación posible, ¿no? Para acabar, Carré acepta la astucia en teoría, los diversos niveles, pero yo creo que hay una diferencia con Kelsen interesante, que es que Kelsen, en último término, propone como toda la base fundamental de los diversos niveles la norma hipotética fundamental. Por lo cual, existe la formalista. Lo fundamental es que exista una norma hipotética que efectivamente sea aplicada por el ordenamiento. Y si tenemos eso, pues tenemos... Pero Carré dice, no, la justificación viene de la voluntad general. Es decir, él sí introduce un elemento, no digo yo naturalista, pero sí un elemento ideológico, democrático, diciendo, existe una jerarquía no tanto de normas, sino de órganos. ¿Sí? Hay unos órganos que representan directamente la voluntad general y entonces son los que justifican todo el sistema, y luego hay una serie de órganos que ya van dependiendo, pero siempre no ya de un mandato hipotético, sino de un mandato democrático. Es decir, que esto es luego hay un autor francés, Otto Fersman, que se dedica a hacer investigaciones sobre este tema, y la verdad es que son lecturaciones difíciles de seguir sobre hasta qué punto un enfoque positivista o un enfoque ideológico o un enfoque democrativista son compatibles. Ya acabo. Todo esto, ya no simplemente digo, a mí el problema con todo esto es que, claro, es la ley de expresión de la voluntad general. Entonces, el derecho es resultado de decisiones voluntarias unilaterales o es el resultado de otra cosa. Es decir, la Constitución es el resultado de un poder unilateral del constituyente, como decía Sirés, o es el resultado más bien de un acuerdo o pacto o situación, digamos, de hecho, como Oliver Crona, una situación de hecho, resultado de acuerdos entre sectores. Esto lo dejo abierto, porque claro, la idea de voluntad general es lo que la escuela sociológica francesa de Bourdieu reprochaba a Carré. Dice, ¿voluntad de quién? Pero vamos a ver, ¿quién es el que expresa la voluntad? Tenemos la nación. Pero claro, tampoco está muy claro que exista esa posibilidad lógica. Sin embargo, como construcción teórica, pues obviamente es una construcción elegante y de hecho es la construcción práctica de la mayoría de los países hasta el momento. Otra cuestión es que Carré no entrase en los problemas de soberanía supranacional que ni podía entrar y en aquel momento pues se lo había ocurrido. Y yo con esto termino, no sé si me he pasado un poco de tiempo. Bueno, magnífico. Estupendo, te has superado, López, cada vez más joven. Me ha parecido magnífico, muy sugerente, muy claro, no es sencillo porque el libro es muy denso,
yo cometí la torpeza de leerlo en francés y el lenguaje tampoco ayuda, de manera que si está traducido La con este traducción es prólogo, buena, pero tiene algunas pegas. bueno, se leerá mejor porque el francés es muy antiguo y muy retórico de Carré. Y con este prólogo de Luis, pues acepta explicarlo. Es nada sencillo, me ha parecido muy sugerente, a efectos comparados. Leer a los clásicos es para que se le ocurran cosas a una, reflexivas. Lo que voy a decir va encaminado a los más jóvenes. Leer a los clásicos, ¿para qué? Para aprender a razonar y para resolver cosas presentes. Por ejemplo, modelo de constitución flexible, con 3 leyes constitucionales. Nos parece ciencia ficción, pero yo he escuchado aquí 2 aulas más allá a Rubio y Llorente explicando que en la Constitución, en vez de un texto único, podríamos haber hecho un conjunto de leyes constitucionales. ¿De acuerdo? Porque ante la división entre las fuerzas, lo mismo que pasaba en la Tercera República entre monárquicos y republicanos, se pensó. Finalmente prevaleció la idea de hacer un texto constitucional, pero lo discutieron, ¿no? Luego la idea de ley. Claro, yo leí un libro que tuvo un gran impacto en lugar de la ley en la Constitución española de Ángel Garrorena, que es de lo que todos hemos bebido, el dualismo germánico frente al monismo francés, que Luis ha explicado muy bien. No hay límites a la ley, mientras en la Alemania autoritaria hay reglamento y ley. Eso me ha servido para entender las fuentes del derecho que explicó en las lecciones. Claro, entonces no había leído a Carré de Manuel, pero está claro que Garrorena sí. Está claro que Garrorena sí. Garrorena está influido por este planteamiento. El concepto de ley en la Constitución española es absolutamente formal, como este de Carré. Carré dice algo así como la materia eventual de la ley tiende al infinito. No hay límites a la ley. Había reserva de ley y reserva de reglamento en la ley constitutiva de Cortes de la dictadura. Y la OCDE intentó imponer esto en la Constitución y no prosperó. Pero no hay una reserva única de ley ni una materia de ley. Aterrizo aún más el debate sobre la amnistía que todos hemos soportado, y yo el primero. La amnistía no está en la Constitución. ¿Y qué? El concepto de ley, lo expliqué en el Congreso, el concepto de ley en la Constitución es formal, es ley lo que el Parlamento aprueba, lo sabe Luis. No hay un límite, no se puso una reserva de reglamento, una reserva de ley y se pensó por la OCDE y se optó por un concepto formal de ley que no tiene más límite que el control de constitucionalidad. Claro, en Carré no existía. Por eso lo que ha explicado Luis muy bien, de que en la teoría general del Estado habla de la soberanía de la nación, aquí se pasa al artículo 6, la soberanía del Parlamento, y no hay control de constitucionalidad. Mientras ese dilema con el poder constituyente desaparece, el pueblo se expresa su soberanía en el poder constituyente. Bueno, ¿qué estoy diciendo? No quiero perderme. Hay un concepto formal de ley en España. La preferencia de ley, que está en el preámbulo y en mis lecciones de derecho, esto está en Carré. Primauté, y cómo se dice preferencia en francés, priorité. Está siempre con priorité y primauté. La primacía de la ley y la preferencia de la ley unida con... Bueno, podemos seguir, ¿no? Pero me parece que leer un clásico como Carré o cualquier otro, pues son múltiples las ideas. Hemos hablado de parlamentarismo equilibrado, de Reslo, que se ha leído y se entiende. La idea de que un parlamentarismo debe fundarse en equilibrio, algo que no existió nunca. Porque aquí había una primacía del Parlamento, luego ha habido un principio de canciller. Esto estaba ligado, ese paradigma. El debate me ha parecido muy interesante, claro. Yo sabía que en los años 20 y 30 en toda Alemania se desarrolla la vocación por el referéndum en las constituciones de los Länder, que introducen técnicas de democracia directa que no funcionaron, pero eso era los años 20 y 30. Pero este periodo antes, el Carré, ya ha explicado muy bien Luis, que lleva a empezar a pensar sobre el referéndum. Ahora nos volvimos atrás, el referéndum ha sido el diablo un montón de años. Pero ahora vuelve a haber Tierney y además hay un montón de gente que tiene una confianza en el referéndum que no me explico. Pero me parece muy bien, que lo comparto, pero me parece muy bien como aquí ya se adelanta lo que va a pasar en años 20 y 30. Bueno, ¿qué es lo que estoy intentando explicar para los más jóvenes? Leer a los clásicos. ¿Para qué? Porque uno aprende, encuentra el fundamento de las cosas y comparando, pues incluso puede hacer reflexiones sobre las situaciones propias, no
no sé qué le ha pasado a Luis López hoy, ha estado espléndido. Y te doy la enhorabuena, me parece que nos ha gustado mucho a todos. Vamos a empezar un coloquio. ¿Qué queréis opinar, Germán? Sí, me ha parecido totalmente interesante lo que has señalado. Has citado mucho la Revolución Francesa, la declaración. Pero claro, sin embargo, Ferrer tiene que enfrentarse a un cierto problema, al artículo 16. Cuando los derechos no están garantizados, no hay constitución. Las leyes republicanas de la República son meramente organizativas. Entonces, ahí hay un... ¿Quién garantiza los derechos? El legislador, únicamente. Entonces, esto es una primera cuestión que quería comentarte. Lo has señalado y lo señalo. Lo primero, la primera sorpresa es la ley expresión de la voluntad general, pero si lees el libro, o al menos tendrás las conclusiones, te das cuenta que en absoluto la ley no es expresión de la voluntad general. Creo que cabe identificar voluntad general con voluntad popular, aunque aquí puede haber ciertos matices. Has citado la Constitución nuestra, pero es que, y uno de los rasgos fundamentales de la historia constitucional francesa es la distinción entre soberanía nacional, tipo Sieyès, y soberanía popular. Pero, curiosamente, ¿qué hicimos nosotros en nuestro artículo 1.2? La soberanía nacional reside en el pueblo español. Mezclamos las cosas. Y a mí siempre me ha llamado la atención en la Ley para la Reforma Política, de 1976-77, hay un sorprendente, estamos en 1976, Franco ha muerto unos meses antes y hay que hacer la transición. Hay que crear una octava ley fundamental que va a coexistir con las otras 7, aunque también va a derogarlas en parte. Pero hay un primer artículo que es de ruptura y bastante sorprendente, que dice: la democracia en el Estado español se basa en la supremacía de la ley, textualmente, expresión de la voluntad soberana del pueblo. Quizás no se atrevieron a poner soberanía general, o sea, concretamente voluntad general, porque eso sonaba mucho a Rousseau. Y Rousseau no era todavía muy bien considerado. Acordaros del discurso de José Antonio en el Teatro de la Comedia en Madrid en 1933. Un personaje, el nefasto Juan Jacobo Rousseau. Sí, luego tenéis que situarlo porque lo dice, pero no deja de ser curioso esto. Y luego, tú has planteado cómo se podía controlar que las leyes francesas no vulneraran la Constitución. Claro, no he dicho esto. A mí hace años un libro de Marie-Joëlle Redor me sirvió mucho porque hablaba el título es del Estado legal al Estado de Derecho. Es la época de fin de siglo XIX y principio del XX, y ella lo que señala es que se discute en Francia si incluir un control difuso de la constitucionalidad, que es lo que recomendaba Odiou, o por el contrario, meter la idea que él señala. Eso es la postura de Eisenman. ¿Qué es lo que proponía alrededor? La única manera de limitar a la ley, de garantizar que no vaya contra la Constitución, es los principios del derecho. El derecho, con todo lo que se supone, frente a la ley. Esto, quien no tiene la ley, quien no tiene la ley al Parlamento, está muchas veces tentado de aludir al principio general del derecho, escritos, no escritos, etc. Y termino con una cuestión, pero claro, lo que dice aquí, yo creo que hay una evolución cierta entre el Tratado de 1920, la contribución a la teoría del Estado, que lo que rompe totalmente es: se acabó la discusión sobre si la ley es expresión de la voluntad o de la razón. La ley es expresión de la razón, y esto va a desaparecer. Por ejemplo, Montesquieu y Hegel, expresión de la razón. Luego yo utilicé un paralelismo, alguien que se aprovecha también de la línea, o coincide con la línea de Carré, es Hermann Heller, que en una ponencia a la Asociación de Profesores de Derecho Público tiene el concepto de ley en la Constitución de Weimar.
y ahí lo que hay es un concepto formal, es cargarse el dualismo. Claro, tú has dicho, hay el sistema autoritario alemán, el principio monárquico, por ejemplo, a mí me ha chocado siempre y me ha preocupado mucho lo que suponía un artículo de la Constitución prusiana de 1850 que decía: el ejército no jura la Constitución. Es decir, el ejército en la Alemania prusiana, el Segundo Imperio, era algo extraconstitucional. ¿Por qué? Porque estaba en el ámbito, digamos, doméstico del Ejecutivo, del emperador y del rey de Prusia. Y finalmente, un poco también la división de poderes. Tú lo que dices aquí es que Carré tiene que enfrentarse al poder constituyente por un lado y por otro lado a la división de poderes. ¿Tiene el legislativo una cierta supremacía respecto a los otros dos poderes? Respecto al ejecutivo y al judicial, ¿están en un mismo plano? Claro, el Tribunal Constitucional es árbitro entre los poderes. Entonces me gustaría saber un poco si hay una cierta primacía de la ley. La primacía de la ley puede suponer, con todos los matices, una primacía del legislativo, pero está en equilibrio respecto a los demás poderes. Eso me gustaría un poco conocer tu opinión. Viste, parece si contestas a un par, dejas que hablen un par de personas y luego contestas a todos. Yo apunto cosas y luego voy. Cuando ya quieras hablar, que haya muchas, pides la palabra. A ver, alguna intervención o pregunta más o conclusión. María Garrote. Hola, bueno, perdón porque he llegado retrasada y me ha gustado mucho la intervención y, bueno, desde mi ignorancia completa, a mí lo que más me ha sugerido tanto tu intervención como el prólogo que también me leí es, llegado al mundo actual, efectivamente la presencia de los partidos políticos yo creo que hay un catalizador importante dentro de este discurso y sobre todo la aplicación de la regla de la mayoría, o sea, unida a esa representación que normalmente es imperfecta. Pues efectivamente, ¿dónde queda la voluntad general? O sea, ¿es representación de qué? O sea, yo creo que hay entre el estado de partidos, la representación que hoy en día es muy imperfecta debido a los sistemas electorales y toda la intervención que hay de muchas fuerzas, y la regla de la mayoría estricta, mayoría simple en muchos casos. Entonces, eso yo no sé dónde deja esa imagen tan poderosa de voluntad general, voluntad popular, voluntad parlamentaria, no sé, ¿qué opinas de eso? Damos una última. María, tú te tienes que ir. ¿Te tienes que ir? No, ¿Seguro que no te has de ir? No, todavía tengo 15 minutos. Así ¿Le que importa que dejemos que se quede? No, Sí. con mucho gusto. Señora directora del departamento, señora directora del centro. Adelante. Bueno, lo primero, dar las gracias, aunque esto porque realmente a mí personalmente me ha aportado un montón la exposición. Yo no me he leído el libro, tengo que reconocer que he estado con ese déficit, pero me ha aportado un montón para la reflexión entre ley material, ley formal, la ley voluntad de la nación, voluntad, etcétera, ¿no? O sea, solo tengo, digamos, un pequeño problema con la supresión casi ab initio de descartar que haya que definir la ley como norma general. A mí eso se me hace duro, descartar la ley, descartar el concepto de que el concepto de ley vaya unido a norma general. Claro, aquí se habla mucho más, como es lógico, de la doctrina francesa o de la doctrina alemana de la época de Weimar. Pero yo ahora voy a venir a la doctrina alemana de la ley fundamental, ¿no? Y, bueno, o sea, recuerdo un caso concreto y es que se intentó, bueno, de hecho hay un tren Berlín-Hamburgo de alta velocidad que no había hasta que se decidió que lo hubiera, ¿no? Entonces, bueno, hubo mucho movimiento en contra de ecologistas, etcétera, y aquello se decidió por una ley federal. Solo una ley federal pudo imponer el que tanto la ciudad-estado de Berlín como la ciudad-estado de Hamburgo como
el estado por el que pasaban, que es la Baja Sajonia, pues tragaran con aquello. Bueno, Baja Sajonia y Brandenburgo, ¿no? Tragaran porque solo una ley federal, y eso sí que es un acto singular. Eso no es un destinatario general y abstracto, como, digamos, lo que opone, por lo menos a mi modo de ver, la norma del acto es que el acto tiene un destinatario singular y la norma tiene un destinatario general y abstracto. Y además, la norma no se agota con su cumplimiento y el acto se agota con su cumplimiento. Pues bien, aquello que fue una ley federal se agotó con su cumplimiento una vez que se construyó la vía de alta velocidad entre Berlín y Hamburgo. Es decir, y aquello fue una revolución en la doctrina alemana, porque ¿dónde queda la generalidad de la ley? Claro. Pero no era una ley medida, una pasada en Gesetz, una ley medida. Efectivamente, pero bueno, quiero decir que así como yo no veo del todo la abstracción o la exclusión de la razón de la ley y solo voluntad, tampoco veo la exclusión de la generalidad como una nota de la ley. No digo que eso lo diga Malberg, sino que ya trasladando las posiciones de Malberg a nuestros días, yo tengo problemas con eso, pero bueno, ya está, no me enrollo más. No sé explicar a Luis, es un gran tema. Una Sí, última palabra está muy a bien. Rosario García. Nada, Luis, yo también te felicito, una exposición brillante y también las preguntas de los colegas. Y enlazarlo también con lo que decía María, el tema de los partidos políticos. Es decir, digamos que la teoría llevada a la actualidad presenta muchos problemas en el ámbito de la representación. Vamos a ver si me explico. Democracia representativa. La ley es la expresión de la voluntad popular, claramente, con efectos generales, claramente. Y lo que tú te estabas planteando es desde qué perspectiva, por los efectos de los sistemas electorales, el partido político que está representando o que presenta su candidatura y que representa lo que el pueblo, esa parte del pueblo le ha votado, lo podemos llevar al extremo de expresión de la voluntad popular. Yo siempre me gusta meter en ese tipo de reflexiones dos cuestiones esenciales. Primero, que en la actualidad el funcionamiento de los partidos políticos, el propio ideario de los partidos políticos es donde el pueblo se puede sentir representado cuando tú abres los controles de los partidos políticos al resto de la sociedad. Porque efectivamente, yo no sé hasta qué punto hoy muchos ciudadanos se sienten representados por los propios programas electorales de nuestros partidos políticos, del mío concreto, ¿no? Mi partido político. ¿Qué tipo de poder, qué tipo de control puedo ejercer yo en esa elaboración de programas que después se eleva para ser objeto de lo que se va a elegir como votación y representación en el Parlamento? Es decir, yo creo que todo realmente en la actualidad lo que debemos hacer es trasladar ese diálogo, volver a recuperarlo y no quedarnos en la idea de que los partidos políticos son asociaciones de naturaleza jurídica especial. Es decir, que es ahí donde tenemos que ejercer. Es verdad que los sistemas electorales pueden determinar ese funcionamiento y ese control de la propia ciudadanía frente al propio poder político. Me explico. En los sistemas electorales uninominales, estamos viendo hoy Stramer, en un gran problema hacia su propio partido en el Reino Unido por el tema de Epstein, por haber nombrado al embajador, a uno de los embajadores que era amigo de Epstein. Bien, el Partido Laborista está a punto de Stramer, no sabemos si va a caer o no va a caer. Hoy, ese es el diálogo de hoy. ¿Por qué el Partido Laborista es capaz de llevar a cabo ese control tan férreo? Porque el sistema electoral es uninominal y es el diputado el que está ahí en su circunscripción afrontando lo que le van a decir sus electores. No depende de ellos, ¿no?
No quiere decir nada, porque, por ejemplo, si hablamos en nuestro sistema, perdóname, Luis, es que es una reflexión que ha suscitado, no se puede tener esta brillantez de intervenciones, te aguanta. Bueno, vamos a ver. No, perdón. Sin embargo, nuestro sistema electoral, que es otra de las cuestiones que a mí me gustaría introducir en esta parte del debate, ha hecho que en nuestro sistema electoral, desde la aprobación, hayamos tenido todo, incluido donde no ha habido partidos políticos y movimientos amplios, como fue en su momento Ciudadanos o Podemos, desde la calle se articularan y pudieran llegar al poder. Esto quizás es la forma también de reflexionar sobre qué es lo que nos representa la ley a todos en ese Parlamento que tú decías que de alguna manera estaba cooptado, ¿no? Nada, simplemente Luis, quería saber lo que piensas sobre el particular. Eso es López Guerra. Bueno, muchas observaciones. Bueno, pues decían cosas a mí se me ocurrían. Bueno, para empezar, toda esta discusión, hay que pensar que hasta el punto es algo obsoleto de la perspectiva de que la idea de soberanía nacional y voluntad general, claro, en un plano de contexto europeo, a ver cómo lo metemos. Es decir, es una cuestión general, pero no es lo que voy a tocar hoy, pero es un tema que tenemos a fondo, de cómo trasladamos esto, pues hay que cambiar, le digo, con todos los esquemas, todo el chip de la representación. ¿Quién representa en el Parlamento Europeo? ¿A quién? Pues no está muy claro. Yo debo decir que en gran manera tiendo a pensar en forma, digamos, instrumental. Es decir, el problema en nuestro país, en muchos casos, en los últimos años, ha sido de alguna manera el bloqueo de las instituciones. Es decir, de alguna manera, el Parlamento, el Gobierno, etcétera, pues no responden a lo que, si es que la gente quiere algo, a lo que la gente quiere, si es que la gente quiere algo. Pero claro, ese es el problema en que uno se encuentra. Es decir, hasta qué punto no hemos introducido unas instituciones que de alguna forma falsifican o impiden la traslación de una eventual voluntad general a la práctica política. Por eso, cuando llegó a Carré, pues Carré parece que en su época se encontraba con problemas similares. Hay que pensar que había una situación multipartidista durante la Tercera República, que se produjo en la Cuarta, que se paliaba un poco, pasó en Italia también, como que se paliaba por la continuidad del personal político, y en Francia, pero no en Italia, por la eficacia de una administración bien organizada. Es decir, que ese problema, claro, el Carré se enfrentaba con esta cuestión, y hay una lectura actual de Carré a mí me lleva a cómo se salva esta situación. Bueno, varias cuestiones. El principio, con Germán, el principio monárquico. Claro, Javier hablaba de que Paco Rubio, por ejemplo, en cierto momento proponía una pequeña constitución, o sea, proponía unas leyes constitucionales. Un poco antes de Paco Rubio, Miguel Herrero, en el libro El principio monárquico, lo que proponía era salir del sistema franquista por la vía del principio monárquico. Es decir, es que no está. Y hacía una lectura sui generis de las leyes fundamentales en que venía a decir el rey en las leyes fundamentales es el equivalente al soberano en la Constitución prusiana o en la Constitución del Reich, que era una Constitución tipo federal. Bueno, obviamente que estas cuestiones van saliendo, un poco saliendo una detrás de otra, pero evidentemente el principio de soberanía monárquica en su momento no se plantea. Pero sí se plantea el tema, y se acaba Germán, de la soberanía popular. Es decir, de la soberanía a quién corresponde. Esto nos puede conducir a problemas lingüísticos considerables. Pero dice la soberanía de la nación. Si la nación es la soberana como un cuerpo místico, entonces las instituciones son órganos de la nación. Realmente el principio representativo pues no nos importa mucho. Lo fundamental es que haya una traslación de la voluntad nacional a la voluntad real. Con lo cual, pues se puede pensar que el legislativo es únicamente un órgano de la nación. Sin embargo, de la perspectiva de la voluntad general, ya nos vamos a otra cosa, porque voluntad general va más allá de voluntad de la nación. Voluntad general es voluntad de todos. Y claro, decía Germán, bueno, y el principio rusoniano de que el principio, la voluntad de todos, no puede ser
traspuesta, no puede ser representada, es la voluntad de los ciudadanos como tales. Claro, eso es como que se encuentra con el problema en la práctica de que a ver cómo pones a todos los ciudadanos en el mismo órgano. Es decir, la cuestión de la representación aparece ahí. Ustedes me plantean problemas técnicos de la cuestión de la representación, en qué se representa, cómo se dice el representante, si hay un mandato o no hay un mandato, y se revoca o no se revoca. Pero vamos, ese problema está ahí. Hay que decir que Carré no resuelve todas estas cuestiones. Hay un libro muy interesante de un profesor de Miner que se llama Carré o el positivismo imposible. Entonces se dedica a ver los problemas que tiene la concepción de Carré, porque efectivamente llega un momento en que dice la nación es la voluntad general. ¿Cómo se define la voluntad general? Y entonces, como dijo lo que decía, bueno, pues en último término, si tenemos partidos políticos, la voluntad general es la voluntad parlamentaria, la voluntad parlamentaria es la voluntad de la mayoría. Por lo cual, la voluntad general es... Yo creo que ahí, vamos a ver, ya con varios puntos. A mí me parece que una fórmula de no para salvar eso, pero por lo menos para paliarlo, es intentar que haya vías de reforzamiento de la apariencia de voluntad. Quiero decir, si tenemos un sistema de elección presidencial, por ejemplo, pues ahí tenemos una mayoría o una minoría. Es decir, no nos encontramos con un sistema en que es difícil precisar cuál es la mayoría, porque hay un multipartidismo y todo va a depender de coaliciones. Pero si hay una elección presidencial, el presidente de alguna forma pues tiene una representación, sobre todo cuando se llega a un sistema de balotaje, en que hay que elegir entre, pues ahí hay una elección. Es decir, claro, esto no conduce al problema hasta qué punto una elección de un presidente pues puede ser útil efectivamente en un sistema democrático o no. Y vamos a los problemas presidencialistas, etc. Otra vez de salvarlo, bueno, pues el referéndum. Si no nos encontramos con mayorías claras, vamos a ir una petición directa a la voluntad popular. Y entonces encontramos con problemas también de tipo funcional, de hasta qué punto un referéndum es más útil, un referéndum o una negociación parlamentaria entre grupos. Y eso ya nos conduce pues, a la idea de la democracia iliberal. ¿Qué ocurre si tenemos un sistema de referéndum y presidente? Pero, y aquí ya acabo porque son todos estos temas. El tema del Rechtsstaat. Bueno, curiosamente, Raymond Carré no se mete mucho, es decir, los tres elementos del Estado de Derecho sean falsos: primacía de la ley, separación de poderes, garantía de derechos. Bueno, pues primacía de la ley, eso sí que se ocupa Carré. En cuanto a separación de poderes, él es partidario de remitir todo, en último término, a la legitimidad popular, incluso en el Ejecutivo por vía de presidente. En cuanto a derechos fundamentales, hay un par de párrafos en todo el libro que se refiere a derechos fundamentales, diciendo, hombre, sería conveniente una jurisdicción constitucional a efecto de garantía de libertades individuales. Pero ahí se acaba. Y cuando habla de la Declaración de Derechos, habla del artículo 3 y del artículo 6 y punto. No deja de llamar la atención. Hombre, él se refiere a que hay una tradición francesa que sería, bueno, el equivalente al bloque de la constitucionalidad en materia de derecho, una tradición francesa que a él le parece suficiente. Le digo que él es muy francés. Pero en este artículo... Una línea ahí. Sí. En la conferencia anterior de Zarebelsky decía que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano era una declaración política. ¿Perdón? Que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano era un mensaje político, una declaración política, esta era la idea. Mientras en Estados Unidos eran derechos subjetivos de los individuos enteros. O sea que por un lado la tradición en la que escribe Carré, la idea de derecho fundamental no existe porque además se confunde con la ley. O sea que entiendo que no hable de derechos, pero está muy claro lo que explica, es decir, que no era el sistema de Estados Unidos. No, perdona que te he interrumpido. No, pero incluso la idea de separación de poderes, en el sistema de Tercera República sí que no hay separación de poderes porque realmente todo el poder reglamentario es ilimitado, aunque la ley puede habilitar al Ejecutivo, pero siempre de una limitación legal. Y tampoco hay un poder constituyente, puesto que lo tiene en último término, la Asamblea Nacional puede cambiar la Constitución. Con lo cual, la cuestión del orden de derecho yo no la he tocado prácticamente, porque el Carré, y en general, yo me atrevería a decir, en la doctrina francesa, el acento, hasta muy recientemente, el acento en el control jurisdiccional, incluso frente al legislativo, de los derechos de los ciudadanos, pues prácticamente hasta la última reforma del Consejo Constitucional, aquello quedaba muy
bien mal hecho. Y es curioso que él no se cita. Yo por eso lo que me he centrado más ha sido en el aspecto, digamos, orgánico y de justificación democrática. Si nos metiéramos ya en derechos fundamentales, pues sería otra conferencia, pero otro libro. Pero en esta perspectiva igual, en lo que se decía la generalidad de la ley. O sea, cada vez no estudia que la ley sea general o no, pero lo que quiere decir es que no es la definición de la ley, no es forzosamente la generalidad. Es una definición formal y el Parlamento pues hace lo que considere oportuno. Hombre, no puede cambiar el Parlamento inicialmente los mandatos orgánicos directos de las leyes constitucionales. Dice que el presidente se elige por 7 años, pues tiene que hacerse una revisión de las leyes constitucionales para que se elija por 5 años. Pero todo lo demás, como son leyes muy breves, pues tampoco existe mucho problema. Pero esto lo que quiere decir, para concluir con esto, es que realmente no hay que buscar una construcción acabada y completamente sin contradicciones. Hay que partir de que Garrett se sitúa en el texto ideológico de la Revolución y la idea de que el derecho constitucional francés es el paradigma del nuevo derecho constitucional. Es decir, por eso, y de hecho en práctica ha pasado eso, que es decir, cuando leemos a Sieyès o la Constitución del 91 o la del 93, o, pues hombre, poco utilizamos como punto de referencia los textos franceses. Pero digo que siempre con el límite de que nos encontramos con que aparecen cuestiones nuevas que supone que a veces pues, el Garrett sea obsoleto. Aunque a mí me parece que los temas fundamentales, es decir, la traslación de la voluntad democrática a las instituciones, pues están ahí en una materia orgánica que no hay forma de resolverla definitivamente en ningún país. Sobre la ley general, una cosa que tengo aquí anotada, aunque efectivamente no pide la generalidad, pero se dice que la ley es una regla general, sin acepción de personas, y que esto garantiza la imparcialidad y la seguridad. Claro, la ley, la abstracción, lo que da es imparcialidad y seguridad. Y luego vuelve a citar el artículo 6, que ha explicado Luis en la Declaración de Derechos, la ley debe ser lo mismo para todos, igualdad. O sea, imparcialidad, seguridad, igualdad, que, o sea, un poco la pregunta. Claro, Porque si la ley no es general, no era derecho vigente. permite un destinatario concreto, estamos ante el concepto de privilegio del derecho canónico. Esto. O sea, Sí, no, un destinatario concreto, todo lo que no sea una Maßnahmegesetz, es decir, es distinto. Sí. Es distinto el tren Hamburgo-Berlín porque no es un privilegio para una persona concreta, es una decisión, una Maßnahmegesetz. Pero una ley con un destinatario concreto es la definición de privilegio del derecho canónico. Canon 76. Y no vale. Desde, es verdad. Esto es así, desde el decreto de Graciano. Sí. Pero el Tribunal Constitucional, que no debe, digo una cosa simple, recordar el Tribunal Constitucional que no tendrá información del derecho canónico, ha hecho una jurisprudencia sobre las leyes de destinatario único, que no me acuerdo muy bien, alguien se acordará mejor, y luego evolucionó, pero ha aceptado leyes de destinatario único varias veces, luego ha puesto leyes. El Tribunal Constitucional Federal Alemán, que dijo que era constitucional la construcción de la vía de alta velocidad Hamburgo-Berlín, hizo esta excepción. Solo habrá una ley con destinatario singular si es una Maßnahmegesetz. Si no, no. Claro, pero eso es un límite constitucional, no material. Es decir, Perdón. Garrett dice, yo me tengo al mandato político. La Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano no era derecho vigente, entonces se dice la inspiración para entender la legislación positiva. La legislación positiva no establecía un concepto material de ley que incluyera la generalidad como elemento de decisión. Podía haber leyes que el Parlamento que fueran individuales. Yo no me he estudiado el tema en este aspecto, excepto que dice Garrett, pero no dudo que el Parlamento, en su momento, la Asamblea Francesa, hiciera leyes con destinatarios individuales porque nadie se lo prohibía. Es decir, porque no existía ni mandatos constitucionales ni control de ningún tipo. Y como la ley es meramente formal, pues una ley puede hacer todo
como decía el Parlamento, en sus tiempos, Pero espera un momento, porque porque era un hombre y una mujer. una cosa sea que el concepto de ley es formal en Carré y la Constitución española, y otra cosa es que nos demos cuenta de que las leyes formales vienen limitadas por los derechos fundamentales. Hombre, claro. Si se expropia a Luis Mateo solo destinatario único y se viola la tutela judicial efectiva, se viola. Claro. Si el Parlamento de Canarias se hace con el edificio de al lado para ampliar el Parlamento, y lo hizo, y no sigue la ley de protección forzosa, pues viola varios derechos. Es decir, que el concepto formal de ley tiene que respetar los derechos fundamentales. Pero eso no afecta al razonamiento que él hace, que yo creo que es el nuestro, por eso citaba la amnistía, el concepto de ley es formal. Que luego la amnistía viola un derecho, eso es otra cosa. Pero la ley puede hacer lo que quiera. Ese es nuestro modelo, creo yo. ¿Vas a venir con toda la ronda o ¿Hay alguien más? la ley formal? ¿Quieres decir algo más, Luis? Que no te dejemos hablar. Rafa quería hablar. Profesor Bustos. Yo, solo por una, no sé, la tengo un poco más en la cabeza de mi intervención, pero es una reflexión que tiene que ver con la parte final de tu intervención. Esto es que sacamos para hoy de la lectura del clásico. Y para hoy, cuando hablamos de la realidad constitucional de momento, y lo has apuntado perfectamente, porque la entender tu intervención me ha encantado, que no lo he dicho, pero me ha encantado tanto la tuya como la de Javier. Y la preocupación de hoy son los movimientos iliberales. Y si hay algo que les caracteriza, que tienen en común, es la apropiación de la voluntad general. La apropiación en el movimiento de esa voluntad general. Y claro, el problema es quería saber tu opinión, si es realmente compatible, lo que suena a sonar, lo que yo digo va a sonar quizás a anatema, la propia idea de voluntad general, conceptual, que hunde sus raíces en el planteamiento rousseauiano, si es compatible con la idea de limitación del poder característica del constitucionalismo. El planteamiento de la voluntad general es la de un poder no sujeto a límites, un poder soberano. Y esto, en el momento en que intentamos asignar a un órgano o a una fuente, en este caso la ley, con la extensión de la voluntad general estamos asignando un poder no sujeto a límites. Y esto es problemático. Y especialmente si no solo si tenemos en cuenta el propio aviso rousseauiano, voluntad general no es igual a voluntad de todos. Voluntad general es igual a la suma a resultados de la deliberación pública de todos una vez eliminados los intereses particulares. Mientras que voluntad de todos es suma de intereses particulares. La primera no es viable, la segunda sí. Y cuando analizamos la segunda, la ausencia de límites sobre la voluntad general nos lleva a un riesgo de falta de límites al poder, que está siendo muy hábilmente y muy inteligentemente utilizado por los movimientos liberales. Entonces, mi reflexión sería, ¿es realmente compatible el propio concepto de voluntad general con la idea de constitucionalismo y de limitación al poder? No sé si he dicho algo... No, es importante. Porque a lo mejor es que cuando volvemos la mirada a categorías tradicionales... No, el tema se ha planteado Carré, no aquí, sino en contribución a la teoría que ha aportado. Él habla del poder soberano del Estado y entonces, ¿cómo se limita? Entonces, habla de una autolimitación del poder soberano. No, la autolimitación es voluntaria. Te autolimita si quiere o no quiere y si no quiere no. Pero claro, no puedo buscar, pues no quiere buscar un fundamento digamos, ideológico o naturalista, sino que, bueno, pues el Estado es soberano, por cual no hay limitación, pero se autolimita, por lo cual se introduce esta limitación secundaria. No, el tema más de fondo es hasta qué punto podemos hablar de una democracia basada en la voluntad o a veces se habla de la constitución o democracia como régimen consociacional. Es decir, la idea de que el sistema político es el resultado de una serie de acuerdos y pactos estructurales que se reflejan en el derecho y no de la expresión de una voluntad más o menos mítica
que se representan de forma absoluta. Pero son discusiones. De hecho, toda la teoría kelseniana y toda la teoría, la forma en que funcionamos usualmente es con la perspectiva de casi de Sieyès, del poder constituyente, el poder constituido en los diversos niveles que cada uno expresa voluntades, es decir, unilaterales. Yo creo que eso es muy discutible, pero requeriría otro tipo de discusión, ¿no? En este momento, formalmente, el sistema que tenemos es el de mandatos legislativos y constitucionales, pues, que tienen que aplicarse con los límites que establecen esos mismos mandatos. Es decir, que es la autolimitación del poder la que en último término justifica esta perspectiva. Pero eso yo creo que nos conduciría a mayores discusiones sobre la base general del derecho. Pero el contexto de Carré es constitución flexible. Constitución flexible quiere decir, y me ha costado mucho tiempo enterarme, que no hay constitución. Lo explicamos mal. Si Isabel II tiene que ser mayor de edad para ser reina y no es mayor de edad, pues se cambia la ley y ya está. Constitución flexible es no hay constitución. Claro, está la ley. Y luego no hay control de constitucionalidad de la ley. ¿Cómo lo va a haber si no hay constitución original? Es que es otro modelo. Pero veo la semejanza que hace Rafa, que está en esto, con el sistema iliberal populista. Los populismos expresan el pueblo, no admiten el pluralismo. Vox y los partidos populistas son el pueblo, no creen en la representación. Una especie de apoderamiento de la voluntad general. Como se apoderan de la Constitución, lo que han hecho en Polonia, Hungría, que ni aceptan la monarquía, ni el Estado autonómico, ni nada. Se apoderan de la hasta que llegan ellos y ocupan las instituciones y blindan en la Constitución su hegemonía. A ver, Samuel Gerardi, un chico aquí, ¿tú quieres volver a hablar, Rosario? Sari. No, yo voy interrumpiendo. Pues Samuel, ¿estabas tú antes? No, digo, él seguro tenga más autoridad porque es francés. Ah, Pero por eso hablo antes yo, para que luego no me pueda decir cosas contradictorias. adelante. Dos observaciones rápidas. Una, es cierto, evidentemente, que el razonar en términos de voluntad general no permite luego realizar un propio control de constitucionalidad. En la doctrina no se acepta. Si bien en la práctica yo sí que manejé un poco lo que ocurrió en Francia en aquellos años, sobre todo después de 1789, y lo que recordaba, efectivamente, es que, en primer lugar, sí que, por ejemplo, Bacon critica a Condorcet por no introducir un límite a la voluntad general de la ley en la Convención de 1792. Al mismo tiempo, después de la época del terror, vuelve la cuestión y se propone introducir el jurí de la Constitución para que luego se rechazase el proyecto entre 1795 y 1797. Y entonces ha estado presente tanto que a partir de 1791 es el Tribunal de Casación el que se encarga de casar ciertos decretos. Uno es, tenía citados un decreto de arrest emitido por la Cour de Aide de París y un jugement del tribunal de un tribunal de distrito, por lo que en realidad de alguna forma se realiza ese control de al menos de los, digamos, de aquellos decretos que tenían rango de ley. También se hace después con Napoleón. Se realiza el examen de legitimidad constitucional por parte siempre de la Corte de Casación, de los decretos comunales y de los reglamentos de los guardias nacionales, acusados en contrario a las cartas fundamentales del 14 y del 30. Esto por un lado. Por otro lado, es muy interesante en Carré de Malbert, que lo traté en la tesis doctoral, porque Carré de Malbert, junto con la doctrina francesa, se centra tanto en la teoría del Estado que llega a decir algo. Yo manejé el texto de 1920, cuando dice que la limitación del Estado es tanto más fuerte cuanto que la revisión constitucional está supeditada a condiciones especiales, en particular la ratificación popular. Es decir, allí desplaza los mecanismos formales de la revisión de la Constitución y dice, si se somete a la ratificación popular, tiene mucho más poder. ¿Y qué hace? Está legitimando de alguna forma a De Gaulle para introducir luego en el 62 la votación directa del presidente de la República, del jefe del Estado, sin pasar por los mecanismos formales. Porque De Gaulle lo que hace es convocar el referéndum en lugar de proceder por el medio de la reforma constitucional. Y es lo mismo que hace Auriu, y con esto termino. Auriu dice, siempre es posible proceder por referéndum popular cuando la innovación es aceptada por los diversos poderes públicos.
Es exactamente lo mismo. No hace falta pasar por los cauces formales de la reforma constitucional si igual se acepta por los poderes públicos el acto por ratificación popular, que es muy peligroso. De hecho, es así como procede luego, como procede de BOR y como decía el profesor, que también está en el de Malver. Bueno, Más es una dictadura. Exacto. creo que quería darle las gracias, bueno, a la presentación y el debate que ha sido rico, por decirlo así. Bueno, y bueno, lo has dicho, soy francés y he tenido la suerte de estudiar mucho a Carrera Malver durante mis estudios en Derecho. Soy muy diferente sobre este tema del órgano con Carrera Malver porque me pareció muy interesante en esos momentos. Y es una, bueno, no es tan una pregunta que quería poner ahí, sino una idea compartida con Rafael, pues es que hay que tomar en cuenta también el contexto en el que Carrera Malver escribe esto durante un momento en el que el Parlamento francés ha sido muy criticado por la doctrina política, por la doctrina también jurídica. Y ha querido imponerse a una doctrina poco a poco en este momento influyente, la de Dupuy, por ejemplo, que explicaba en este momento que el régimen representativo es una ilusión, que no funciona y todo eso. Y me parece muy interesante como ahí estamos en España, como podemos hacer en Francia o en Alemania o lo que sea, de al final poder leer de nuevo a este hombre y decirnos, bueno, al final ha escrito esto a los inicios de los años 30, 20 más o menos, y al final, un siglo después, estamos en una situación casi paralela, o sea, en la que el Parlamento, por su fragmentación, ha sido objeto y sigue siendo objeto de debate. Y bueno, pues muchas gracias por esta presentación y este debate. Y si quieres añadir más No, cosas. solo que decir que efectivamente los problemas que se plantean en la Tercera República se reproducen en la Cuarta República o aparecen en la República Italiana, es decir, son cuestiones permanentes. Pues si tuvo una solución a cómo se consigue un sistema democrático político perfecto, pues mira qué bien. Yo creo que la discusión de hoy, la discusión de Carré, pues hay que hacerla dentro de unos límites lógicos determinados. Es decir, estamos funcionando de Carré, hay una voluntad general, hay una nación y hay una representación. Entonces, a partir de ahí es como se puede ver alternativas cuando esos límites son los que siguen existiendo. Pero no hay que olvidar que son límites que se plantean en su momento, pero que van variando notablemente. Es decir, que todo esto hay que verlo, no digo como un juego, pero sí como una construcción lógica, ¿no? Que hay que mantener hasta que no se puede mantener más. Yo ponía el ejemplo. Hasta qué punto toda esta discusión de representación pueden trasladarse sin más y sin una construcción teórica muy considerable ante el fenómeno, por ejemplo, de integración europea. Pues requiere una reconstrucción total. Pero, mientras tanto, pues yo creo que hay que mantener el esquema lógico, intentar ser riguroso, ver cuáles son los presupuestos, cuáles son las consecuencias y cuáles son las contradicciones internas, ¿no? Y aquí, claro, las contradicciones internas, como usted Germán, empezamos a hablar de voluntad de la nación, voluntad del pueblo, de representación. Pues, efectivamente, no podemos resolverlo, pero como gobierno podemos ser conscientes de que esas contradicciones existen, ¿no? Bueno, yo creo que podemos darle un aplauso al profesor.